Hola a mis amigos y amigas del canal. Hoy les traigo una historia de una pareja de cubanos que hace menos de un mes y medio que están ya aquí en Brasil. A ellos les van a contar más o menos cómo fue que llegaron y cómo se han ido desenvolviendo. El video no quise hacerlo muy largo. Pueden dejarme en los comentarios alguna pregunta específica, si quiere que le argumente más en alguna de las etapas que el cubano va mencionando, y le haré un video ya un poco más argumentado sobre las preguntas que me dejen en los comentarios. Lo vemos así, o de sala, 2 cuartos, cocina, el baño, todo estaba bien compartido. Ventilador, por lo menos aquí en la ciudad que estoy, sí hace buen calor. Bueno, yo me llamo Michel Almarales Herrera. Yo salí de Cuba el 12 de diciembre. Bueno, si les está gustando el vídeo, no olviden suscribirse y dejar un buen like. A ustedes no les cuesta nada, me ayuda un montón. Acuérdense de las preguntas en los comentarios para poder hacer el próximo video basado en esas preguntas. Y ahora sí vamos con la entrevista. Bueno, yo me llamo Michel Almarales Herrera. Yo salí de Cuba el 12 de diciembre con destino Guyana, y de ahí de Guyana quería ir para Brasil. Bueno, yo decidí irme de Cuba por el tema de que la situación está mala, todo eso se me hizo un poco complicado la salida, porque yo tuve que vender moto, tuve que vender la moto que tenía, tuve que vender otra moto para completar el dinero, trabajando, ya sabes, con la situación de Cuba. Yo hice mi travesía con la agencia de Susi y Kioe, muy buena atención. Ellos me recogieron ahí en Guyana, y de ahí me llevaron para los Tardeos. Yo vine llegando a Guyana sobre las 9 y pico de la noche, ya a las 3 de la mañana estaba saliendo para Brasil. Toda la travesía fue muy bien. Conmigo un poco incómodo, que era por la selva, que no es tan selva nada. No es tan selva nada, es como en Cuba, que 2 días voy a dar un viaje por Oriente, un poco incómodo así mismo. Ya vine llegando sobre las 3 de la tarde a Boavista. Yo había sacado pasajes desde Cuba, o mediante una amistad. Ellos me habían sacado pasajes de Boavista a Brasilia. De Brasilia volé a Curitiba, y de Curitiba aquí a Araçatuba, que es donde estoy, en ese Sao Paulo. Toda esa travesía yo la hice con mi esposo. Bueno, Michelle, explícale cuánto más o menos fue lo que llegaste. No, a ver, yo traje un dinerito para comprarme una moto, para empezar a trabajar de repartidor, y gracias a Dios estoy trabajando y me siento bastante cómodo con lo que estoy haciendo. Y sí le aconsejo al que vaya a venir que por locura no quiera salir corto de dinero, porque pasas un poco de trabajo en el tema de cuando vienes con los viajes, tienes que comprar, comer, siempre aparecen imprevistos, y a veces no es como tú lo piensas. Por ejemplo, yo tuve que pagar aquí de renta 3 meses adelantado. Uno me iba a cobrar, tuve que pagar 3 meses adelantado, y nada, gracias a Dios estoy trabajando, y mi esposo también está trabajando, no es lo que le gusta, pero ya está trabajando. ¿Y llevas aquí a qué tiempo?
Debo llevar como un mes y 6 o 7 días. ¿Y Boavista que tuviste ahí? Cuenta un poco de Boavista. ¿Cómo viste? No, en Boavista yo me sentí bien en Boavista. Boavista, a ver, déjame hablar del tema de Brasil. Supuestamente mucha gente me decía que Brasil es inseguro. Es inseguro. Yo donde quiera que iba, yo salía, me sentía bien. No, que no puedas andar con el teléfono, yo andaba con el teléfono y me sentía bien. Ahora mismo en el trabajo, por ejemplo, estoy trabajando de 6 de la tarde a 11:40 en los restaurantes haciendo entregas y ando toda la noche con el teléfono puesto en el motor ahí y hasta ahora todo bien. Lo único malo es que hay que trabajar. Eso sí, el que venga con idea de que que yo en Cuba he trabajado, fíjate que tú en Cuba trabajas, tú en Cuba no trabajas. Aquí tienes que trabajar. Te vas a comprar todo lo que tú quieras, pero tienes que trabajar. ¿El alquiler cómo fue que lo resolviste? No, el alquiler ya mediante la amistad mía que estaba aquí, ya él había hecho la gestión y yo desde que yo estoy a renta, sí. Yo pago 600 reales mensual y me siento cómodo en el apartamento, estoy comprando las cositas y eso. Y los vecinos nos han ayudado bastante y nos han dado cositas. Y es otra atención que tienen los brasileños aquí que yo no pensaba que era así. ¿Y qué piensas del crack? Bueno, hasta ahora yo me siento bien con el crack porque, por ejemplo, nosotros llegamos y sin estar registrado, mi esposa fue ahí y le dieron una ayuda de comida y eso, la cesta básica y ya hoy mismo fuimos y ya se hicieron el cadastro. Hizo el cadastro. A ver, nosotros llegamos aquí y el apartamento lo rentamos vacío. Este apartamento lo vemos vacío, sala, 2 cuartos, cocina, el baño, todo estaba bien compartido. Nosotros tuvimos que comprar frío. En el frío nos vino saliendo como unos 590 reales. Tuvimos que comprar la cama que también vino saliendo más o menos sobre ese precio, 500 algo, cama con colchón, forno, una amistad nos prestó, ellos los tenían ahí que no usaban. Y a ver, ventilador, por lo menos aquí en la ciudad que estoy, si hace buen calor, la salud es caliente. Y vas a sentir buen frío. Buen caliente que yo no me estaba adaptando. Yo prácticamente no me estaba adaptando, una noche no podía dormir del calor, demasiado calor. Tuvimos que comprar el ventilador vino saliendo como en 180 reales. A ver, las cosas, para tú comprarlas aquí, yo hago que trabajando te lo puedes comprar. Trabajando se pueden comprar porque cuando tú sales a caminar es barato. Tú ves y por la aplicativos todo es barato. Lo único malo es que lo tienen que trabajar. El trabajo es duro. Yo en mi trabajo estoy cómodo en lo que estoy haciendo, pero el que está trabajando mi mujer sí es duro. Los trabajos son duros.